Dice ahí, cultura de reino para un carácter firme. Algo que no se ve tan a menudo, ¿no? En la vida de las personas. Por lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, vemos que el carácter del hombre, y cuando digo del hombre estoy hablando de las personas, fluctúan. ¿Qué quiere decir fluctuar? Que son llevadas de aquí para allá según lo que oyen, ¿verdad? Ya no tanto por conveniencia, sino según la moda, según la corriente, según la filosofía. Entonces, por eso el tema de esto que es cultura de reino para un carácter firme. ¿Sí? Y esto tiene que ver con todo lo que en nuestras vidas pueden acontecer o habrán de acontecer. Que lo que nosotros podamos experimentar a través de la vida, a través de circunstancias, a través de vivencias, no cambien el carácter. ¿Sí? Jesús fue siempre desde que vino a la tierra de un carácter ¿qué? Firme. Le dijeron lo que le dijeron. ¿Sí? Él se mantuvo firme, sabiendo de dónde venía, sabiendo quién era y a dónde iba. ¿Sí? Carácter firme. Pero para que haya un carácter firme necesitamos conocer la cultura del reino, porque el reino tiene un carácter. Nosotros nacimos en México y en México hay una cultura. Y si vamos a otro país, tienen cultura. Y aún dentro de un mismo país, una subcultura. Por ejemplo, aquí en Ocotepec hay una subcultura que tiene que ver en parte con la cultura mexicana, pero que a través del tiempo, las tradiciones y las costumbres van haciendo que el carácter de las personas se vayan hacia ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros llamábamos creencias, ¿sí? Una cosa es tener creencias y otra cosa es tener fe. Y a veces mezclábamos. Creíamos que creencias tenían que ver con la fe. Pero entendemos ahora que la fe no es solamente creer y que la fe no es el resultado de lo que yo hice o de lo que yo pienso que debe de ser, sino la fe tiene que ver con lo que Dios es e imparte a la vida del ser humano esa fe. Pero que nosotros nos tenemos que encargar de que esa fe vaya ¿qué? Creciendo, que se haga fuerte, que se afirme, que esa fe se haga sólida, que se quede anclada, como cuando ponen un cimiento abajo y que le ponen zapatas, ¿se acuerdan? Que le ponen un hoyo y le ponen un cimiento que no se mueve a pesar de que haya tormenta, a pesar de que haya viento, a pesar de que haya lo que pueda haber, incluso a veces hasta temblores, se quedan bien firmes. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la vida de la fe, la vida del reino, la vida del espíritu. Estas reuniones, como dijimos, son reuniones espirituales, porque no solamente venimos a aprender algo que podemos hacer de manera natural, sino que necesitamos que sea el Espíritu de Dios que nos ayude, número uno, a entender y número dos, a poder gestionar esa vida espiritual en esta tierra. En esta tierra. Porque no es para cuando nos vamos a morir. Porque dices, prepárate para cuando te mueras. No, nos preparamos en este momento, en esta tierra, y cuando nos muramos es el puro pasaporte, el puro boletito, vaya. ¿Sí? Porque ¿cómo te vas a preparar para morir? No se puede. ¿Sí? Nadie está preparado para eso. Pero sí nos preparamos para vivir la vida, pero en Dios. Y ya con eso, por default, estamos preparados para morirnos. Porque dijo el apóstol Pablo, para mí, vivir es Cristo. Fíjense más esta frase, la vamos a entender más por lo que ya estoy diciendo. Para mí, vivir es Cristo y el morir, pues es mejor aún. Pero no cuando yo quiera, cuando Él quiera. Porque entonces dice, pues si estoy en Cristo, como decía un amigo,
quería tentar a Dios, decir, pues, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, y decía que él quería ir a un jaripeo, montar un toro, y no importa que le pasara lo que le pasara. Pregunto, ¿eso es así? Claro que no. La palabra es clara cuando dice, y no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Es muy clara. Entonces, qué importante es que todos los días, y no solo el domingo o el miércoles, nosotros busquemos, anhelemos y deseemos conocer un poquito más de Dios. Porque nuestras vidas nunca van a ser suficiente, o nuestros años de vida nunca serán suficientes para poder conocerlo. Porque Dios es eterno. Y no somos ni siquiera una micro puntito en el tiempo, en la eternidad, ¿no? Hay un cronos, que es el reloj que tenemos ahí, que por cierto no les había comentado, pues ya lo vieron. Lo trajo Marta y Toño, y de aquí estoy bien enterado de cuánto tiempo tengo. Entonces, qué importante es comprender que primeramente el Evangelio se nos predicó a nosotros para que fuésemos resucitados. Eso lo vimos la semana pasada. El Evangelio se nos predica y se predica para resucitar a los muertos. Y en otro tiempo estábamos muertos, y bien muertos que estábamos. También el Evangelio se predica para despertar a los dormidos. ¿Sí? Esto tiene que ver con personas que han aceptado la gracia de Dios, que han escuchado del Evangelio, pero que están dormidos, aunque están vivos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, eso también, para eso es el Evangelio. Y, por último, que el Evangelio también es predicado para aumentar el crecimiento a aquellos que ya se les ha predicado. Y nosotros estamos aquí para crecer, porque no estamos aquí para ser resucitados, porque ya fuimos resucitados, porque ahora tenemos vida en Cristo. No estamos durmiendo porque estamos entendiendo, pero sí queremos crecer en Dios. ¿Sí? Queremos crecer en Dios. Entonces, retomando esto que seguimos y seguiremos hablando, me gustaría notificar que todo el Evangelio de Jesús, todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está basado en un nivel de, voy a decir esta expresión. Está basado este Evangelio en un límite de sentirse ofendido o no. ¿Sí? O sea, el Evangelio del Reino ponía al límite a las personas porque la mayoría se ofendía. ¿Sí? Ese es el Evangelio del Reino, que no te acomoda las cosas según tú quieres, según tu alma, según tu estado de ánimo. Porque nosotros aquí venimos en las reuniones espirituales, las reuniones que Jesús tenía, y si ustedes han leído el Evangelio o los Evangelios escritos, Jesús desde el primer momento vino a poner límite el estado anímico de las personas. Al grado que despertó a algunos los resucitó, algunos los despertó, y algunos los hizo enfurecer. Y muchos se sintieron ofendidos. Muchos se ofendieron. El Evangelio del Reino pone al límite esa parte del ser humano. ¿Saben por qué? Y esto es algo que debemos de considerar muy, muy en serio y tenerlo muy presente. El Evangelio del Reino, ¿sí? El Evangelio del Reino solamente se revela
a las personas que son inofendibles. Porque si somos muy fáciles de ofender, va a suceder lo que sucedió en aquel tiempo de Jesús. Se enojaron, ya no oyeron, intentaron incluso matarlo, ¿o no? Por lo que decía. Enfureció a los fariseos, a los religiosos de aquella época, porque decía, ¿cómo tú, Jesús, hijo de un carpintero, me vas a venir a enseñar a mí? Que yo soy maestro de la ley, que toda mi vida he estudiado la ley y los escritos. ¿Cómo tú, Jesús, joven, porque estaba joven, me vas a enseñar a mí? Ese fue el problema que tuvo en aquel tiempo, no solamente la gente religiosa, sino la mayoría de las personas. Estaban tan familiarizados con Jesús porque Él nació como hombre y vivió como hombre, aunque siempre fue divino. Decían, pero si no es Jesús el hijo del carpintero y ahora ya anda predicando que es el hijo de Dios. Eso les ofendió. La familiaridad que había entre la misma comunidad. Entonces, cuando Jesús se levanta y comparte y predica, se sienten ofendidos. ¿Sí? Y más cuando les dijo, ustedes son, no sé si vieron el WhatsApp que mandé el video. Digo, mando cosas no solamente porque las quiero mandar. ¿Sí vieron algunos el videíto, el pequeño video? Cuando se enardecen los fariseos y Jesús con mucho más poder y les dice, sepulcros blanqueados, raza de víboras, ¿cómo escaparán? ¿Sí? Del castigo. ¿Y qué fue lo que hizo? Les vamos a decir a las autoridades, ¿no? Y movilizaron no solamente a la élite religiosa, fueron con los que en ese tiempo gobernaban. ¿O no fueron con Herodes? Y después fueron con Pilato. Y al final movilizaron a los soldados romanos porque los había ofendido. Porque enseñaba lo que Dios había puesto de antemano que teníamos que oír o que se tenía que oír. Entonces, si tú en este día y en los días por venir vamos a tener que tener un termómetro que mida la ofendibilidad de cada uno de nosotros. Porque cuando alguien te dice, te adula, ¿está bien dicho adular? Cuando alguien te ensalza, cuando alguien te alaba, ¿te ofende? ¿Te sientes bien? Ah, sí, soy guapo. Qué bonito soy, decía Paco Sale, ¿no? Qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Nadie se ofende. Pero cuando te confrontan con una verdad, entonces algo sucede en tu interior. Porque la palabra de Dios, miren, ciertamente es como un bálsamo. La palabra de Dios te puede fortalecer en tu debilidad, pero también te puede corregir, según leemos, que es útil para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de, porque hay un fin, a fin de que te ofendas, no, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice la Biblia. Si alguien te dice algo y te sientes ofendido, aguántatela. Porque probablemente Dios te está hablando a través de esa persona. Porque quiere que corrijamos. Porque quiere confrontarnos. La palabra de Dios es muy confrontativa. Cuando es la verdad presente de Dios. ¿Sí? Cuando es una mezcla, te dan tu buena dosis de
¿cómo se dice? De emoción o de motivación, y de repente un poquito ahí de una verdad o a medias, y te la llevas pachangueando y dices, oh, todo bien. Pero Jesús no vino a hacer eso. Jesús fue tajante, fue directo. ¿Sí? Directo fue. Dijeran por ahí, directamente a la yugular. Quisieron tentarle. Oh, gravísimo error, porque lo único que sacaron fue una verdad más contundente. Cuando le hicieron preguntas. ¿Es lícito pagar impuestos? ¿Sí? ¿Qué dices tú de nuestros enemigos? Contestaba. Siempre contestó. Nunca huyó a una pregunta. Jesús nunca huyó a una pregunta. Y después también preguntaba. ¿Qué decís ustedes? ¿Qué decís ustedes? Le decía a los fariseos. ¿Qué tienen que decir? ¿Cómo interpretan esto? Y aquellos no, pues nosotros creemos que es esto y esto y esto. No. No fue así desde el principio. Cuando se le preguntó acerca de el divorcio, por ejemplo. Mas no fue así desde el principio. Entonces, qué importante es que nosotros podamos observar desde la perspectiva de Dios, no desde tu perspectiva, porque ese es uno de los problemas que tenemos como personas. Según lo que estudiamos, según nuestro conocimiento de la vida y de lo que nos enseñaron humanamente hablando, académicamente también, damos cierta opinión, que no es que no sea válida, pero que te puede funcionar en el mundo natural o secular, ¿sí? Pero no en el mundo y en el sistema de Dios, porque la ecuación, ¿sí?, es muy diferente en la vida cotidiana o en la vida humana que en la vida del espíritu, porque 1 más 1 más 1 igual a 1. En el mundo no. Es 1 más 1, 2 más 1, 3. En Dios no es así. Es una ecuación completamente diferente. Muy diferente. Y ahí donde dice luego la palabra que nuestros pensamientos son pequeños comparados a los pensamientos de Dios, porque son más altos, ¿sí?, en una mente finita e infinita, que es la de Dios. Elevemos los niveles de ofendibilidad. Espero haberlo dicho correctamente. Hoy en día la gente no quiere ser ni guiada, ni corregida en amor, ni con disciplina. ¿Sí? A veces he escuchado que la gente se ofende también porque ve a otros prosperar. Pero no preguntamos cómo es que alcanzó el éxito. Y es que a él le da Dios todo, ¿no? Y ni creyente es, o ni cristiano es. Eso lo hemos escuchado. Y díganme si no es verdad. Va a decir, no, yo nunca he dicho eso. Pero lo pensaste algún día. Es lo mismo. Es lo mismo, lo digas o no lo digas, lo publiques o no, si lo pensaste. ¿Qué dijo Jesús? Fíjense nada más cuando le preguntaron acerca del adulterio. Jesús le dijo, no necesitas sacar una cita. Con que la hayas mirado, ya pecaste. Jesús siempre elevó el nivel. Nos ofenden muchas cosas, ¿o no?
Dice, no, a mí nada más lo único que me ofende es la injusticia. No, nos ofenden muchas cosas que no deberían de ofendernos, pero la realidad es que sí nos ofenden. Entonces, necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que haya una contención en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la palabra se nos vaya revelando. Porque quiero repetir lo que dije hace rato. El evangelio del reino se les revela a las personas que tienen un nivel muy bajo de ofenderse. Entonces, si tú te ofendes, si yo me ofendo a la primera, hay que elevar ese nivel, porque si no, entonces entenderemos poco. ¿Sí? Los discípulos, fíjense bien, una cosa que le sucedió a Pedro fue que le cambió el nombre. ¿Sí? Aparte de por la cultura. Pero ¿qué pasaría si alguien te cambia el nombre de manera equivocada por error? No, oye, espérate, yo no me llamo así. Yo me llamo. ¿Sí? Eso también nos ofende. Y Jesús no solamente le cambió el nombre una vez le llamó, apártate de mí, Satanás. Me dijo Satanás. Pero no le dijo porque el nombre únicamente, sino porque estaba haciendo la obra de obstaculizar que Jesús fuera a la cruz. Porque Jesús le estaba diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea crucificado y resucite al tercer día. Y entonces Pedro, con su alma emocional, pues acuérdense que como todos tenemos un Pedro dentro, nos precipitamos a decir las cosas, nos precipitamos a actuar. Y dijo, no, si eso te va a acontecer, entonces no te dejamos que vayas para allá. Yo voy a ser el primero en detenerte. Porque no entendía. Y es razonable que no entendiera. Nosotros no hubiésemos entendido nada. Si ahorita, y ya pasó la historia, ya está escrito, ya todo, nos cuesta trabajo entender. Entonces justifiquemos a Pedro. No lo critiquemos, porque muchas veces lo criticamos. Él le dijo, no vayas. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Elevar los niveles de ofendibilidad. ¿Vamos bien? ¿De tiempo? Sí. El mensaje de Jesús fue acompañado de una cultura que nos hará vivir en este reino. ¿Sí? Porque no solamente dijo, el reino de Dios o el reino de los cielos está entre vosotros, sino que Él enseñó acerca de la cultura del reino. Porque una cosa es decir, el reino, sí, pero ¿cómo se vive el reino? Para vivir el reino tenemos que tener una cultura, un conocimiento de esa cultura de reino. Por eso la mayoría de los que hemos conocido de tiempo atrás vivimos en un pie y en otro pie. Hablando de manera muy breve o muy coloquial, no supimos cómo hacerlo. Porque no sabíamos. No sabíamos cómo vivir esta vida en Cristo, porque decían, no vayas allá. Bueno, entonces no voy allá. Me voy acá, sí, pero un ratito. Bueno, entonces ¿voy o no voy? Hablando de lugares. No se diga de comida. Porque Jesús, el Señor, cuando sacó a Israel, este es un ejemplo muy claro, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, lo sacó en un solo día, una sola noche, no sé, pero de que fue rápido, fue rápido. Los liberó.
de la esclavitud de la nación de Egipto, pero ellos se tardaron 40 años para sacar a Egipto de sus vidas. Fueron libres físicamente, pero no fueron libres de Egipto, porque seguían añorando, seguían pensando, seguían viviendo como esclavos. Y esto nos pasa a veces a nosotros. Seguimos siendo esclavos de situaciones y circunstancias que Dios ya dijo, ya estuvo, ¿no? Eso ya se murió contigo. Cuando tú te resucité, se murió aquello y ahora vives. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces traemos el pasado hacia el presente y no nos deja vivir en paz. Y esa es la frase más gastada que hemos tenido muchas veces que oír. Es que el pasado, ¿cierto o no? Es que mi pasado. Pues sí, pero ya eso es, ¿qué? Pasado. Pero cuando decimos y repetimos como periquitos, porque en Cristo las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, no lo estamos entendiendo. Ahora, no quiere decir, pues no me va a importar. No, porque sabemos que si hay ¿cómo se dice? Consecuencias. Pero de que Dios nos perdonó, Dios nos perdonó. Dios nos perdonó. Porque a veces hasta eso, a veces dudamos. ¿Será que Dios me haya perdonado esto? ¿Será que Dios me perdonó? Hasta de eso a veces dudamos. Pero Dios es veraz. Él dice que si Él te perdonó, si Él me perdonó, Él dice el que ya se olvidó de todo. El problema es que no hay una cultura de reino, porque no se nos revela. Pero que necesitamos conocer, necesitamos comprender y necesitamos que esta cultura de reino se nos revele para que podamos vivir en esta tierra, en esa cultura. ¿Qué dice el frase más popular? A donde quiera que vayas, o cómo, a donde quiera que fueres, lo que vieres o fueres, haz lo que. A donde quiera que fueres, haz lo que vieres. A donde quiera que fueres, haz lo que vieres. ¿No? Esa frase, a final de cuentas, palabras menos, palabras más, pero eso. ¿Qué quiere decir eso? O sea que en donde tú te posicionas, tú puedes conocer y aprender a vivir como viven esas personas, hablando en lo terrenal. En el reino es lo mismo, pero necesitamos conocerlo. El problema es que no conocemos como deberíamos de conocer en esta cultura. Porque sí, hablamos de nueva vida, hablamos de nueva naturaleza, pero ¿qué contiene esa nueva naturaleza? Entender que tenemos un corazón nuevo, lo dice la palabra. Entender que tenemos una mente nueva que es Cristo. Entender que somos una nueva criatura, aunque ya algunos ya somos grandes, Dios nos volvió a hacer, nos volvió a renacer, nos resucitó. Y ahora somos nuevas criaturas. Eso lo tenemos que entender y se nos tiene que revelar, porque de lo contrario no vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Sí me siguen o no? Se tiene que revelar. Se nos tiene que revelar. Entonces, esta es la introducción y ya casi se me fue el tiempo. Vamos a leer en segunda de Timoteo 3:1-5. El apóstol Pablo le escribe a uno de sus hijos, a lo mejor al primogénito espiritualmente hablando. Sí. El apóstol Pablo está ocupado, no preocupado, ocupado en que Timoteo, su hijo, ¿sí?, sepa esto. Dice, también debes saber esto. Con esto que empieza a mencionar es muy importante.
O sea, por eso a veces yo les digo, a ver, vamos a leerlo de nuevo y vamos a leerlo lento, despacito. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, ¿eso qué significa? Que Pablo, el apóstol, estaba ocupado en que su hijo supiera algo importante. Y viene después porque dice 2 puntitos, ¿sí? ¿Ven los 2 puntitos? O sea, está siendo muy puntual. También debes de saber esto, ¿qué? Que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos, ¿qué? Peligrosos. Hay que subrayar tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Pero aquí se invierte el asunto y dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? En eso podemos detectar algo importante. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos, impíos. Siguiente. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, perdón, amadores de los deleites más que de Dios. Y sigue, porque esa comita es importante, va en aumento. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. Hay una lista enorme, ¿verdad? Una lista enorme. Todo esto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y por consiguiente nos lo dice a nosotros. ¿Sí? El pueblo de Israel cuando salió de Egipto se le dieron leyes. Pregunto, ¿para qué? ¿Para qué Dios le dio leyes al pueblo de Israel? Le dio leyes para su perseverancia, ¿sí? Para que ellos pudieran permanecer, para que ellos pudieran perseverar en la vida que Dios ahora les estaba dando, a diferencia de donde estaban siendo esclavos. Y Dios le dijo, lo primero es, tienes que amar a Dios, me tienes que amar. Y asimismo le dio leyes espirituales y leyes naturales, incluso leyes de salud y leyes de nutrición. Porque más adelante en Levítico le dijo, no vas a comer esto. Esto no lo comas. ¿Para qué? Para que no se enfermaran. Así de sencillo. Y no se murieran. No porque Dios quería fastidiarlos, sabiendo que las carnitas al pastor están bien buenas. ¿Sí? Y aún hoy en día algunos prohíben comer ciertas cosas. Yo no como ciertas cosas porque no me gustan. Yo. No porque digan, ay, es que en tu religión, porque así dicen, ay, es que te prohíben comer esto, ¿no? No. No las como porque no me gustan. Pero todo me es lícito. Según el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno, yo diría en el aspecto de la comida, de todo puedo comer, pero no todo me hace bien. ¿Sí? Entonces, si yo soy una persona normal, ¿por qué voy a comer algo que va a dañar mi salud? No lo voy a hacer. Sería insensato. ¿Sí? Entonces, no es que me lo prohíban. Entonces, volviendo a esto,
Hay cosas, o más bien 4 cosas o 4 aspectos que podemos, ¿sí?, aprender y que representan de alguna manera nuestra propia vida. Número 1, de aquí, ¿de qué habla el apóstol Pablo? Habla de qué? De personas, ¿no? Porque no me lo quites, por favor. Habla de personas. Empieza diciendo, porque debes de saber eso, porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá ¿qué? Hombres. Está hablando de personas, ¿sí? De personas. No está hablando de otra cosa más que de personas. Entonces, aspecto número 1, que es importante resaltar, nosotros somos las personas más peligrosas para la vida. Por todo lo que dice, ¿sí? Di, yo soy la persona más peligrosa para mi vida. O sea, acá. Yo soy la persona más peligrosa para mi vida. O sea, soy yo. Porque yo decido convertirme en eso que está ahí. No lo decide el vecino, lo decide uno. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice, mira, ten cuidado. ¿Sí? En pocas palabras se los voy a soltar. No te conviertas en uno de estos. Es lo que le está diciendo. Porque todo eso lo puedes ser tú. Todo eso. Y ahorita lo vamos a desmenuzar rápidamente. La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo dije hace rato. El apóstol, según leímos, estas personas se convertirían en amadoras ¿de quién? De sí mismos. De sí mismos. Amarnos a nosotros mismos debe afectar primero la vida de otros. ¿Sí? ¿Se entiende esa frase? Yo digo que no. Porque hay que tener mucho cuidado en cómo lo estamos entendiendo, porque se puede entender al revés. Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Eso es lo que dice el mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Si yo me amo, entonces voy a poder amar a otros. Por eso esta parte de que amarse a sí mismo tiene que afectar a bien la vida de otros, no a mal. ¿Sí? Amarás a tu prójimo. A tu prójimo, ¿sí? Acerca de las personas. ¿Sí? Amarás a tu prójimo, ¿sí? Como a ti mismo. Pero antes está, amarás a Dios, ¿sí? Como una consecuencia de amar a Dios es que también amas a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está más próximo a ti. El que está atrás, enfrente, donde vives. Ese que a veces nos cae mal. ¿Sí? Tiene que ver con esto. O sea, amarnos a nosotros mismos debe afectar primero la vida de otros para bien, primeramente. ¿Sí se entiende ahora sí? En el contexto de lo que estamos hablando. ¿Sí? Si yo me amo, ¿sí?, voy a afectar a bien a otros, porque como yo me amo, voy a procurar el bien también de otros, porque es amarme a mí mismo, es amar también a mi prójimo, que es el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, decía Jesús, se resumen la ley y los profetas. Amar a Dios y a tu prójimo. Esa es toda la ley. El amar debe cumplirse cuando gira en la vida de otros. Por ejemplo, ayer, Día del Amor y la Amistad, ¿no? Digo, no estoy en contra de nada de eso. Está bien que se celebren ciertas cosas, ¿no? Mi pregunta es, ¿se celebró el amor en el mundo? ¿El mundo conoce lo que es amar? Hablando del mundo sin Dios.
Porque dijeron, Día del Amor y la Amistad, compre esto, compre aquello, regálale esto, regálale aquello. En eso se mostró el amor, según el sistema del mundo. Digo, es bonito que te regalen cosas, ¿no? Pero no digas que me amas porque me regalas unas flores o me regalas. Eso no es amor. Eso no es amor. Aunque yo sé que a lo mejor los que me vayan a ver en YouTube se van a molestar, ¿no? Pero no es amor. Dice la palabra, no hay amor más grande que aquel que da su vida por otros. ¿Sí? Y cuando dice da el amor, es que lo procura. Lo procura. Y sabemos que es procurar el bien a otros, lo que implica amar a otros. Entonces dijimos que uno es la persona más que, según hace rato, de lo que le quería enseñar Pablo a Timoteo, que es uno la persona más peligrosa. ¿Sí? En nuestras vidas. ¿Por qué? Porque uno es el que decide convertirse, ya sea en lo que Dios dice o en lo que el mundo dice. Y hay muchos que se han convertido en lo que el mundo dice y no lo que dice Dios. Y hay muchos ejemplos. Piensa nada más o pensemos en todos los ejemplos que puede haber. ¿Sí? Hay muchos. Hay muchos. ¿Sí? Tiempos peligrosos, según leímos ahí, tiene que ver con, en griego, kairos. Es el tiempo, ¿sí?, que dice aquí, viene del griego, que significa jalao, que es el que reduce las fuerzas. Tiempos peligrosos quiere decir el que reduce las fuerzas o produce desgaste. Fíjense nada más qué contraste. Porque tiempos peligrosos no tiene que ver con el cronos, sino tiene que ver con, se combina tiempo y ambiente y personas. O sea, es como si nosotros dijéramos, o sea, no, Jesús nació una sola vez, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos personajes, grandes hombres que hicieron e inventaron que no nacen todos los días. ¿Sí? O sea, los tiempos generan personas. Por ejemplo, dice la escritura, cumplido el tiempo, nació ¿quién? Jesús. Así lo dice, cumplido el tiempo, lo dice en uno de los evangelios, cumplido el tiempo, nació Jesús. ¿Sí? Es una combinación de tiempos y personas, porque no siempre nacen personas del calibre de Jesús o del calibre de ciertos personajes que conocemos que quedan registrados en la historia de la humanidad. ¿Sí? Este tiempo es peligroso porque nosotros vivimos en él. Es que la guerra y es... Sí, pero eso lo generan ¿quiénes? Personas que se convirtieron en amadores de sí mismos. Sí, vamos, me van siguiendo, porque a veces está medio complicado para mí poder expresarlo de una manera sencilla, porque me cuesta trabajo. Pero oro al Señor para que me dé la pericia para poder compartir esto. Peligroso es una persona, damos tiempo, peligrosos, y dijimos que tiempos es una combinación de eso, de tiempo y de personas, ¿no? Tiempos peligrosos significa combinar el tiempo y personas. Ahora, peligroso es una persona que se dedica a sacarle fuerzas o a reducir fuerzas que deberían invertirlas en el propósito eterno de Dios. Todo lo contrario.
Y esto lo llevamos a diferentes niveles. Uno de los principales es el matrimonio. Porque si no lo resolvemos de manera individual, este peligro lo llevo a mi matrimonio, lo llevo a mi familia y después lo llevo a la iglesia. Por eso Pablo le dijo, a estos evita. ¿O por qué es que oímos muchas veces como un ejemplo en el matrimonio es que no le echa ganas? Es lo mismo. Es que solamente yo soy quien está jalando esta relación y a la familia. Ella o él, nomás no veo claro. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Está reduciéndole fuerzas a la otra persona. Y no todo el tiempo vas a tener la fuerza para seguir manteniendo esa situación. Porque llega un día en que dices, yo ya me cansé. ¿O no? Yo ya me cansé. Y no estoy hablando únicamente de una relación de persona. Tiene que ser del trabajo, tiene que ser en la familia, en todas las áreas. Llega un momento que dice, ya me cansé. No, es que ya me salí. No, porque en mi trabajo nadie le echaba ganas. Nada más yo ya me cansé. Mi jefe era bien flojo. Mi jefe le decía y nunca hacía, ¿no? Le mandaba reportes de la situación de la empresa o de... Nunca me hizo caso. Por fe, mejor renuncié. ¿Sí? Recordemos una vez más que peligroso es una persona que se dedica a sacarle fuerzas a la otra. ¿Sí? Por eso dijimos que nosotros somos el primer peligro porque generamos pensamientos que absorberán nuestras propias fuerzas. Y esto es muy interesante. Voy a volver a repetirlo. Escúcheme bien. Nosotros somos el primer peligro. Nosotros somos el primer peligro para nosotros mismos porque generamos ¿qué? Pensamientos que nos van a absorber nuestras propias fuerzas. ¿Qué es lo que piensas? Cuando tienes un mal pensamiento te desgastas. Y somos peligrosos. Porque si se gesta ese pensamiento que no es de Dios, van a suceder cosas. Por eso la maldad, la violencia o el crimen que vemos todos los días. Todos los días. De manera cotidiana. Porque nadie puede dar el doble de sus fuerzas todo el tiempo. Una persona peligrosa es esa. Te está chupando. Por decirlo de alguna manera, espero que esta expresión no ofenda a nadie, porque es exactamente, te está chupando la fuerza. Te está quitando energía. ¿Sí? Y cuando tú tienes un pensamiento que no es el pensamiento de Dios, te desgastas. O nos desgastamos, mejor dicho. Y produce cansancio, produce enfermedades, ¿sí? Produce dolencias, no solamente del cuerpo, sino también del corazón y del alma. Porque dices, me lastimó, por lo que dijo o por lo que hizo. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, quiero que sepas, o sea, por favor, te estoy diciendo que atiendas a esto, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Entonces, debemos nosotros convertirnos en generadores de fuerza y no en reductores de esa fuerza. Y para esto debemos, ¿qué? Conocer la cultura del reino. Primero, ser salvos. Pero ya que somos salvos,
para poder vivir en el reino de Dios necesitamos conocer la cultura del reino, que en otro tiempo lo predicamos de esta manera, que había una constitución, ¿se acuerdan? La nación nacida de Dios, ya nacimos, pero ahora necesitamos conocer la constitución que rige la vida de esa nación. Es exactamente lo mismo, dicho de otra manera. Sí, ya vamos hilando todo eso. ¿Okay? Nada de lo que hemos dicho en el pasado, o semanas atrás, o meses, o un año atrás, es inocente. O sea, todo tiene que ver. ¿Sí? Y yo cuando estamos aquí, o cuando alguien habla la palabra, tú tienes que tomar en tu vida personal, la parte que necesitas complementar para entender, para que podamos vivir, ¿sí? Yo, por ejemplo, y esto lo doy como un tip, lo que oímos, sí, cuando es de Dios, lo tomo, ¿sí? Una palabra, una frase, y aunque no sea en la misma escritura del mismo autor o del libro, es como si fueran códigos. Para terminar pronto, son códigos, ¿sí? Son códigos. Tienes la tarjeta, tienes la terminal, pero no tienes el código y no puedes tener acceso al dinero. Necesitas ¿qué? El código. De eso se trata. El reino de Dios se maneja por códigos. Pero para que tú tengas el código, había una pregunta, y no lo digo en un sentido de más que nada de ejemplo. ¿Tú me darías tu código de tu tarjeta? No me contestes. Hay una frase que dice, cara vemos, corazones no sabemos. ¿Sí? Pero bíblicamente lo sacaron de ahí. Engañoso es el corazón del hombre, que es lo mismo. ¿Quién lo conocerá? Porque hoy puedo ser buena onda. Y para muchos fui buena onda. Pero hay algunos que ya me odian. No estoy hablando de aquí, ¿eh? ¿Por qué? Porque les cae mal. ¿Por qué? Expresamos una palabra de parte de Dios que los hizo sentir mal y pensaron que fui yo quien se los dijo. Jesús, el ejemplo claro de los fariseos y los religiosos de aquella época. Es más, hasta Pilato le lanzó una directa cuando le dijo, oye, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte? Y le dijo, no, espérate, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dado por el Padre. Eso le dijo. O sea, nunca se detuvo a decir una verdad. Nunca. Amadores de sí mismos. Quiere decir que vive un estilo de vida enfocado a sí mismo. Avaros, ¿puedes ir poniendo? Ahí está. Avaros. Quien ama el dinero. Ahí va. Vanaglorioso. Creo que no hace falta describir qué es un vanaglorioso, ¿va? Proviene, bueno, no les voy a dar el significado de dónde proviene para irnos más rápido. Vanaglorioso, jactancioso, fanfarrón, altivo, soberbio, ¿sí? Es quien ama mostrarse brillante o mostrarse por encima de otros. Blasfemos, ¿sí? Estorbar o dañar la fama o el conocimiento de alguien. Desobedientes, convencer, persuadir, negativo, conflictivo. Ingrato, negativo a la gracia de Dios. Proviene de un negativo de bondad, ingrato, ¿sí? Un negativo de la gracia. Impío, perverso, malvado, sin afecto natural, negativo de corazón duro hacia los cercanos y a los parientes, implacables, que no da tregua, persona difícil de suavizar, que conserva su propia sangre, calumniadores,
Esto está tremendo. ¿Saben qué es calumniador? Diablo. ¿Sí? Diablos o diablo, porque habla de otros sin ser verdad. Intemperantes, falta de temperamento y control propio, aborrecedores de lo bueno, es hostil a la virtud. ¿Sí? En resumen, ¿puedes poner la placa? Espérame tantito. Todo esto que les acabo de decir, nos lo mostraron en una placa y ahorita lo vamos a leer de corrido. Bueno, lo vamos a ver. Y ya pronto, ya en unas 20 minutos terminamos. ¿No es cierto? Ya pronto. Ya es la primera frase, ¿verdad? Todo esto que dijimos suena de esta manera. Los tiempos a enfrentar, cuando digo tiempos difíciles, habrá tiempos difíciles. Los tiempos a enfrentar serán de fricción como estrategia de desgaste, producido por personas enfocadas en sí mismas. El dinero será el centro, aunque la contradicción está en que son hombres vagos y fanfarrones. El perfil de esta generación es mostrarse brillante, mirando por encima, sobrando a otros. Esto producirá un ataque a la buena forma de conocimiento de las personas. Persuadirán con palabras pacíficas y piadosas. Serán con actitudes de favor a los ojos humanos, pero en sentido inverso a la gracia de Dios. La perversión y la manipulación de la verdad será permanente. Habrá grandes riñas familiares. Será una generación que costará suavizar después de un conflicto porque ha preferido su propia sangre o sus características naturales antes que la vida de Dios. ¿Es todo? Es el diablo mismo, wow, es el diablo mismo que no sabe controlarse ante nada, pierde la razón, es de un comportamiento salvaje sin consideración al discapacitado, hostil a la virtud, que no le da valor al virtuoso. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo suena? Completamente diferente a lo que yo había entendido antes. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Dios quiere que seamos éticos, no morales. Solamente los dejo así porque es importante esto. La ética no es lo mismo que la moral y muchas veces en este tiempo y en este mundo piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ética y moral, ¿sí? Moral no, es lo mismo que ética, porque la moralidad la define la sociedad según su gusto. Esa es la diferencia. Y Dios no. Dios es recto, perfecto, de una sola pieza. Él es ético 100%, no moral. ¿Sí? Entonces, con esto los dejo, espero dejarlos con deseos de saber más. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por todo y cada una de las cosas, Señor, que tú provees para nuestras vidas. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, queremos que tu Espíritu, Señor, absorba nuestras vidas con esa verdad. Que la palabra predicada, la palabra enseñada, la palabra cantada, Señor, pueda ser revelada, Padre, para poder vivir en esta cultura y tener el conocimiento y la revelación para poder vivir la vida en esta tierra, Señor. Porque necesitamos disfrutar la vida, Señor, que tú nos has dado. No queremos sobrevivir a los tiempos peligrosos. Queremos vivir en un tiempo, queremos vivir en el tiempo Kairos y no en el tiempo Cronos, Señor, que es el tiempo espiritual y eterno, Padre. En ese tiempo espiritual queremos vivir, Señor, en el entendimiento de una cultura que no es humana, en una cultura que proviene de arriba, Señor, así como en el cielo, como tú lo mencionaste, se haga en la tierra en nuestros días,
en nuestras vidas, Señor. Pero para ello necesitamos conocerlo. Para ello necesitamos ser absorbidos, tener el conocimiento de esta cultura de reino en la cual vivimos, Señor, y no hemos podido disfrutar en su plenitud por una falta de entendimiento. Por eso te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tú nos ayudes. Danos revelación, Señor. Danos revelación. Danos revelación, danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para poder decidir lo que es correcto, lo que es ético, Señor, y no lo que es moral, según dijimos hace un momento, Padre. Gracias, muchas gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están presentes, por aquellos que habrán de vernos, por aquellos que habrán de ser tocados, habrán de ser resucitados y despertados, y también habrán de crecer por causa de la predicación de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.